Capítulo 23. El dilema de saber. Sé cómo se siente tener demasiadas cosas para proteger, pero esa es una razón más por la que debes mantener una cabeza clara, pero ten la seguridad de que mantendré a tu hermana a salvo. Esa fue la promesa que le hice a ese niño, pero no pudo mantener su promesa con su hermana. Una cuchilla de bambú está a mi lado. La luz del sol se vierte en las ventanas del dojo y había comenzado otro día, pero el niño todavía no estaba en casa. Su hermana se había quedado despierto hasta altas horas de la noche, y ahora su cabeza descansa sobre mi regazo mientras ella continúa durmiendo. Mientras se viste como una oveja. La hermana mayor no oficial de la casa había caído esperando el desayuno, pero después de ver la cara dormida de Miyu, había renunciado a la idea. Shirou realmente tiene mucho que ver con nosotros después de haber terminado con Sakura. Kiritsugu estaría decepcionado, pero él mismo era un hombre bastante pecaminoso, ¿no? Era lo que Taiga había susurrado en mi oído tratando de no perturbar el sueño de mi maestro antes de salir. Tan cerca que la maestra de escuela estaba para la familia Emilia, ignoraba lo sobrenatural, y mucho menos la guerra del Santo Grial. En sus ojos, era simplemente un conocido de Kiritsugu y Sakura era la novia de Shirou. Mis caballeros habrían sido envidiosos por Shirou, de tener una chica como su cocinera para él, pero esos podrían haber sido simplemente mis propios sentimientos. Sus sabores eran simples y sinceros, al igual que ella parecía ser. Aún así, como cocinero, mi maestro no perdió con ella si el bistec Salisbury de anoche era una indicación. La idea de Kiritsugu de comida reconfortante, ¿no? Dejé pasar otra hora y era obvio que Miyu llegaría tarde a la escuela. Todavía llevaba la sudadera con capucha de oveja de anoche. Contemplo empujarla, pero finalmente no hago nada. No pude despertarla por razones egoístas. Como desigual, mi maestro podía comportarse a veces, al ver su cara durmiente, estaba claro que mi maestro todavía era un niño. Puso fe en aquellos mayores que ella de hecho, pero, ¿por qué no lo haría ella? Miyu era un niño que solo sabía de paz. Esta ciudad, esta casa, su mundo era de hecho pequeña y las personas mayores que ella lo mantuvieron así. A pesar de saber que su cosmovisión era estrecha, creía que los que la rodeaban solo tenían sus intereses en el corazón. Desde su perspectiva, no soy diferente. Un niño que no sabía nada de violencia había insistido en que la entrenara anoche. Había cumplido. Se había parado delante de mí con una espada de bambú en la mano. Sus ojos eran resueltos. Sus sentidos eran sólidos, no había error en su forma y no había brecha en su técnica. No tenía movimientos desperdiciados y era impecable en su ejecución, pero fue por esa razón, nunca pudo tocarme. Parecía cada uno de sus golpes y siempre pude golpearla antes de que ella pudiera golpearme. Conocía su espada, porque era mía. Un efecto secundario de esas cartas extrañas tal vez. No pude negar el hecho de que tenía talento, que tenía potencial, para un niño, pero eso fue todo lo que tenía. Cuando se trataba de pelear, solo era una novata. La golpeé docenas de veces sin piedad, pero la mirada en sus ojos nunca cambió mientras ella sigue recogiéndose. Comenzando las plataformas de aire y el uso de la fuerza centrífuga para compensar su pequeño marco, llegué a saber lo que mis enemigos debieron haber experimentado, aunque sea por un momento. No hubo dudas en sus ataques ni duda en sus convicciones, pero su cuerpo mortal no podía mantenerse al día mientras sus piernas daban. Se acostó con su espada de entrenamiento todavía agarrada firmemente en sus manos. Coloqué mi mano sobre su frente. La temperatura era normal. Todavía solo un niño, pero era diferente en ese entonces. Hubo un momento en que yo mismo fui menospreciado como un simple niño, pero empujé hacia adelante sin mirar hacia atrás. Con una espada en la mano, me llamaron dragón en forma humana, pero simplemente estaba cumpliendo mis obligaciones como rey. Para proteger a mi país. Mientras giré mi espada, solo sabía de la victoria. Mientras cumpliera mis obligaciones, creí que todo saldría bien sin importar lo que tuviera que lanzar. Era solo natural. Avanzar implica dejar algo atrás. Para obtener, alguien más perderá. Decidir algo significa renunciar a otra cosa. Eso era lo que era la vida independientemente de la estación de uno. La gente crece expulsando pequeños deseos. Tal vez podría haber vivido una vida sin balancear una espada, pero arrojé ese pequeño sueño, ese pequeño deseo, por el sueño compartido que todos creían. A balón. Por esa razón, seguí balanceando mi espada, creyendo que aquellos que me siguieron tenían el mismo sueño compartido en el fondo de sus corazones, independientemente de sus orígenes. Seguí balanceando mi espada, creyendo que todos llegaríamos a ese lugar donde todos podríamos estar sonriendo. El rey Arthur no entiende los sentimientos humanos.
Mientras Qin y Kning cumplieran sus respectivas obligaciones, todo lo demás era irrelevante. Los guardaste, pero nunca los dirigiste. Sigo mirando a la sala del que fui responsable en esta guerra del Santo Grial. Busqué el Santo Grial para rectificar mis errores, pero el niño dormido arrastrado a este conflicto tenía una razón más inmediata para luchar. Para proteger a su familia. Mi regazo estaba mojado. Su hermano no estaba en casa. El teléfono celular no tuvo un sonar de una vez anoche. En este momento, yo era su único guardián. Aunque tenía el poder de proteger su vida, ¿estaba bien para mí llevarla? Purgo mi mente de tales pensamientos. Nada importaba frente al resultado. Justo como yo era una herramienta para su supervivencia, ella era una herramienta para obtener el Santo Grial. Una relación pragmática basada en resultados. Un contrato entre herramientas, eso es todo lo que debería haber sido. Eso fue lo que su padre. El resultado es lo más importante. Pero con eso aparte, tu corazón tratando de hacerlo es. El Kiritsugu que conocía no tenía sentimientos humanos. Matar cada emoción y matar a cada enemigo. Tratar todo como una herramienta que incluye a sí mismo y solo tener ojos para su objetivo. No era humano, él era. No serás humano una vez que tomes la espada. Era una verdad que conocía desde el principio antes de mirar la espada en la piedra. El rey ideal que busqué no era humano y no hay batallas sin víctimas. Si era inevitable que una aldea cayera en manos enemigas y llenara estómagos enemigos, ordené a mi propio ejército que lo devorara primero. Pequeñas aldeas no se podían comparar con todo el reino. El pueblo en el que crecí no fue diferente. Un rey era alguien que mata a todos para proteger a todos. Caliburn. Tomé el poder de la realeza en mis manos. La espada más fuerte que podría reducir a cualquier enemigo. Aquellos que ejercieron espadas nunca deben olvidar el poder que ejercen o la responsabilidad que viene con él. Hacer algo menos era ser un tirano. Tal era el núcleo de la caballería. Kiritsugu lo calificó como nada más que sofisticio, pero viniendo de él fue nada menos que hipocresía. Ambos buscamos lo mismo. Ideales por diferentes nombres mientras empuñan armas de diferente forma. Podríamos llevar vidas, pero nunca podríamos comprender realmente los corazones. Nos faltaba y todo lo que podíamos hacer era colocar nuestras esperanzas en el Santo Grial. Saber. Fue lo que Miyu pronuncia mientras se despierta. Cuando se dio cuenta de su entorno, su rostro se puso rojo. Ella se sienta en posición vertical, componiéndome, admirándome orientación, para obtener respuestas con esos ojos claros. Fue algo doloroso, pero he soportado peor. Incluso si el corazón de uno es un desastre, no debe mostrarlo a nadie. Amigo o enemigo. ¿Volvió mi hermano? ¿Sakura? Son las preguntas que ella hace. No, él aún no ha vuelto, es todo lo que pude decirle. Ella busca su teléfono celular, revisando la identificación de la llamada antes de volver a colocarla en su bolsillo mientras deja escapar un aliento. Su cabello era un desastre. Alto para mi propio bolsillo produciendo un peine. Una parte de mí ya anticipó este resultado. ¿Saber? Dice ella con sorpresa. Los caballeros y sus escuderos deben mantenerse en un cierto nivel de presentación. Ella toma un segundo para registrar mi intención y luego se da la vuelta y a su vez despleje su cabello en el lugar de Shirou. Mientras corro el peine extranjero a través de los hilos de cabello negro, tomo nota de la longitud. El cabello largo no era práctico y por eso tenía el suyo atado, pero de una manera diferente a la que yo. No estaba familiarizado con cómo Shirou se ató el cabello y terminó recreando un moño como el mío. Era lamentable que no hubiera espejos en la casa, pero esa era la menor de nuestras preocupaciones. Mis orejas recogieron el golpe de una cerradura. Alguien había entrado en la casa. No era sirviente. Podría haber sido Shirou, pero los pasos eran demasiado ligeros. Le indico a mi maestro y ella toma un profundo suspiro, preparándose. Salgo primero el dojo mientras ella sigue muy cerca. El patio en el centro no estaba molestado y nos dirigimos a la cocina tomando nota de la fragancia mientras deslizamos la puerta. Es Sakura, es la conclusión que hace mi maestro después de concentrarse en el olor. Preparo mi espada invisible, corriendo a través de batallas simuladas con Rider en mi cabeza. Mientras miro a la cocina, acercándome al sonido chisporroteante de una sartén, confirmo la sospecha de mi maestro. No era Shirou, sino el maestro del jinete tal como mi maestro había sospechado. Si soy lo suficientemente rápido entonces. Sakura. Mi maestro llama su nombre regalando nuestra posición. La tortilla medio cocinada se voltea al aire mientras la niña mayor se da vuelta, lejos de la estufa para encontrar la mirada de mi maestro con una sonrisa.
Mi maestro no estaba seguro de cómo reaccionar, y yo tampoco. La tortilla en el aire naturalmente vuelve a la sartén sin una salpicadura. Tal fue la profundidad de su experiencia en la cocina. Mi propia experiencia me dijo que algo andaba mal. ¿Dónde está el jinete? Preguntó. Ella no conoce mi mirada, devolviendo su atención a la estufa. El desayuno se hará pronto. Un maestro enemigo que apareció ante nosotros sin un sirviente con la espalda girada. Era impertinente eliminar cualquier factor impredecible, pero Miyu no era Kiritsugu. Una bendición y una maldición. Incluso si Sakura no era confiable, todavía era parte de la familia que mi maestro quería proteger. Le ordené que vigilara a mi hermano, es lo que admite esa chica. Entonces, ¿dónde está Shirou? Solo hay el sonido de la sartén, que ella decide volver a hablar. Ayer tuvimos una discusión sobre eso, Einzberngel, dice mientras intentaba ser compuesta, pero la grieta de su voz al final insinuó que las cosas no estaban bien. ¿Sabes si Biel? Miyu tiene el coraje para decir. Así que ese es el nombre de la chica que dejó a mi hermano para un parapléjico, fue la respuesta de Sakura que rompe momentáneamente la calma de mi maestro. Miyu intenta hacer las palabras, pero ella no sabe qué decir. ¿Es esa la verdad? Digo en lugar de mi maestro, pero el maestro de Rider ni siquiera me mira mientras apaga la estufa. Simplemente se acerca a mi maestro, sin pagar la amenaza que representé, agachándose para que sus ojos estuvieran nivelados. No hay nada por lo que deba disculparse. No hiciste nada malo. Nunca has hecho nada malo. No hay nada de lo que debas sentirte culpable. Lo que esa niña desagradable hace no tiene nada que ver contigo, son las palabras de comodidad que se ofrecen a mi maestro junto con esa suave sonrisa maternal. Pero ella es la verdad que se eleva a la superficie, pero antes de que mi maestro pueda terminar, la niña mayor la interrumpe cuando los huevos terminan de cocinar. Esa chica es tanto como tu hermana como Tosaka es mía, por lo que no necesitas preocuparte por lo que hace, son las palabras que le da a mi maestro junto con un plato. Nos dirigimos a la sala de estar y nos sentamos alrededor de la mesa cuadrada de altura de la rodilla. Sakura se sienta frente a nosotros sin un plato propio. Sus codos están sobre la mesa y simplemente mira a mi maestro con la barbilla descansando sobre sus dedos mientras sonríe. ¿No vas a comer, Sakura? Es la pregunta que Miyu hace. Comí hace horas. Vine aquí de la escuela después de darme cuenta de que estaba ausente. Saber no está tocando su comida. Entonces, ¿qué pasa? Es la pregunta que Sakura hace en respuesta. Rápidamente le di un bocado de la tortilla de mi maestro antes de que llegue a sus labios. No había veneno, pero no pude evitar pensar que se puso algo porque no había forma de que los huevos pudieran ser tan deliciosos por su cuenta. No hay nada, no, es la mentira que mi maestro comienza a hacer. Un niño pequeño apaga su corazón frente a la persona que quiere proteger. Los lazos de la familia no se basan en los resultados, sin embargo, el vínculo que vi frente a mí se estaba tensando debido a la familia. Una niña pequeña reúne su resolución. ¿Dónde está mi hermano? Era su voz clara con ojos aún más claros. El maestro del jinete se encuentra con esa mirada. Quería que se quedara en esta casa, que se quedara, pero él no escuchó. ¿Escucharás? Siempre has sido una buena chica, ¿no? Eran palabras que venían del corazón, pero me di cuenta de que eran implícitamente deshonestas. El niño pequeño reflexiona por un momento, pero no duda en su respuesta. Escucharé, pero no me quedaré hasta que sepa a dónde fue. Fueron palabras claras y resueltas que no deberían haber sido adecuadas a un niño que lloró mientras duermen. Él está dormido en mi casa. Bajamos una colina y llegamos a una intersección. La hora pico de la madrugada ha pasado mucho tiempo y las calles estaban vacías mientras el sol nos lleva. La presencia del sol debería haber sido tranquilizadora. Era una regla no escrita de que no se realizarán combates durante el día y eso era algo que incluso Kiritsugu había seguido en su mayor parte. En la cima de esa colina está la mansión Tosaka y por eso detuve mis pasos. El niño detrás de mí se prepara a sí misma. Una parte de ella ya se había preparado para tal resultado. Que Sakura había establecido una trampa. Incluso si mi interacción con Kiritsugu fue mínima, no se necesitó un rey para darse cuenta de la importancia de la geografía durante un conflicto. De hecho, habían pasado 10 años, pero hubo cosas que no cambiaron en absoluto. 10 años, eso era cuántos años tenía mi maestro actual, ¿no? Un sirviente de la clase Archer estaba ciertamente en la cima de esa colina y si nos acercamos, estaríamos bajo su mirada, pero Sakura no estaba preocupado en absoluto. Ella se detiene y se da vuelta. ¿Qué pasa? Es la pregunta que ella hace inocentemente. El maestro de Archer reside en la cima de esa colina, si nos acercamos más, lo digo de hecho.
Tosaka es una buena chica de corazón. No pelea durante el día, esa es la regla, ¿no? El hecho de que todavía estoy vivo dice todo, ¿no? Sakura responde. Esa chica es tanto como tu hermana como Tosaka es mía, por lo que no necesitas preocuparte por lo que hace. ¿Es posible tener una explicación antes de que caminemos más? Incluso si Tosaka es amigable contigo, ella no tiene razón para estar con nosotros. En realidad no es nada. Sakura era el maestro del jinete. Para ser un maestro, se necesitan circuitos mágicos. Eso es lo que todos los sirvientes conocen en un nivel práctico, ya que nos suministran energía mágica. El Matou quería un sucesor y el Tosaka tenía un repuesto, es todo. Es la verdad que el heredero de Matou divulga. ¿Sepres? Es la palabra que escapa a los labios de mi maestro como susurro. No es raro en el mundo de los magos. Es lo mismo para tu familia, ¿no es Miyu? La suposición hace Sakura. Lo siento, pero no entiendo, es lo que admite mi maestro. Incluso si la aptitud de mi maestro era alta, era obvio que no sabía lo primero sobre la forma en que vivía Magi. Todos los adultos a su alrededor la protegieron de ese mundo y Sakura fue uno de ellos. El destino de Shirou, ya he aceptado el peor resultado posible. Tosaka está aliado con Einzbern, entonces, ¿dónde está su lealtad, maestro del jinete? Soy el aliado de Miyu. Ese es el hecho más importante para ti en este momento, ¿no es así, señorita Knig? Es su respuesta. Tal respuesta no me queda bien, pero mi maestro más. Me dijiste que escuchara, pero estás esquivando cosas como siempre lo haces, es la desafortunada verdad que señala mi maestro. Hubo una pausa. Incluso el aire estaba quieto. Me preparo para algo que no pude entender. Para decirte la verdad, cuando te vi por primera vez, te odié. Pensé, ¿no sería bueno si un camión la entrega al próximo mundo? Al igual que yo, tu padre falleció. Al igual que yo, tienes un hermanastro mayor. Al igual que yo, pensarte en ti como la niña tranquila, Pío, ¿por qué nuestras circunstancias como Knight? Agarro mi espada invisible, pero mi maestro no se desvanece. ¿Todavía me odias? Dice Miyu sin malicia. No. No lo hago porque en la raíz de ese pequeño odio era admiración. Mientras te veía crecer de esa niña tranquila, me di cuenta de que eras todo lo que quería ser. Siempre tienes éxito en todo lo que intentaste hacer. Aunque eres tan joven, parecía que ya decidiste por lo que querías ser. Madre lo haría, la niña mayor continúa confesando con una sonrisa agridulce. Sentí que un sirviente se acercaba y rápidamente giraba mi cabeza detrás de mí para echar un vistazo. Nieve que cabello como el de Irisbiel en la distancia. Podía sentir la presencia invisible de Berserker justo detrás de ella. La situación se estaba complicando, más de lo que ya era. Oh, parece que alguien nos había estado siguiendo, expresa Sakura sin un toque de miedo. Si su afirmación de lo que le sucedió a su propio hermano era la verdad, ¿era realmente ignorante del criado Irisbiel? No te preocupes, déjame esto, es lo que la niña mayor nos dice mientras pasa junto a nosotros para encontrarnos con la cara maestra de Berserker. A medida que Sakura se acerca, Yasbiel se detiene como si estuviera listo para huir en un momento. ¿Qué estás haciendo aquí escabulléndose como un ladrón? Sakura grita a la figura distante vestida en rosa. Solo quería confirmar que no era un truco. Entonces, ¿realmente vives en este vecindario? Rin tiene algo que explicar, el maestro enemigo suspira mientras blande su varita. El mundo nunca es misericordioso y nunca paciente. Mi maestro se mueve para interceptar en un solo paso y rápidamente la sigo con chorros de aire debajo de mis pies. ¿Qué es este desarrollo? Capítulo 24. El reconocimiento de Rin. Comienza otro día. Me como el arquero de panqueques y nos dirigimos juntos antes de que nuestros invitados se despierten. Con suerte, no se quejará de la comida fría, pero teniendo en cuenta la habilidad de Archer, no debería ser un problema. Camino por las calles con mi guardián detrás de mí. Sería por esta época que las personas de mi edad se dirigirían a la escuela, pero la escuela no era mi destino. El héroe que convocé y el mocoso con el que estaba aliado me dijo que no estaba tomando las cosas lo suficientemente en serio. Esa evaluación no estaba mal. Había algo que no debería haber ignorado durante más de una década. Después de todo, la guerra del Santo Grial fue el ritual que le quitó la vida a mi padre y la cordura de mi madre hace 10 años. Una historia como esa no es especial en los ojos de Magi. Para un mago, el dolor y la muerte son compañeros constantes. A pesar de toda nuestra dedicación, puede que ni siquiera haya una recompensa al final de nuestro estudio. Ese fue el caso con mi padre y su padre. No hay un día que pase por eso, no lo siento en mi brazo. El trabajo de todos mis predecesores tallados en la cresta de Tosaka.
Todos ellos empujando contra mi hombro. La veo. Mientras camino cuesta abajo, la parte posterior de ese conocido estudiante de primer año aparece a la vista. Incluso después de todos estos años, ella todavía usa esa vieja cinta. Hubo momentos en los que quería llamarla, pero siempre me contenía. No podría hacer tal cosa sin una buena excusa y en este momento, eso es lo último que debo hacer. A pesar de que nacimos de los mismos padres, yo era un Tosaka y ella era una Matou. Nuestras familias formaron un pacto de no agresión hace siglos y seguí cumpliendo con él. No interactuamos entre nosotros a menos que sea absolutamente necesario, pero nuestras familias originalmente hicieron ese pacto para obtener el Santo Grial junto con el Einzbern. Teniendo en cuenta cómo el mocoso Einzbern con el que estaba aliado piensa en el Matou, había otra razón para no seguirlo ahora. Sakura era simplemente otro competidor en el juego. Estaba sola en este momento sin un sirviente. El rostro de esa chica de cabello pálido que llevaba su rostro resurgió en mi mente. La seguimos de camino a la escuela y nada estaba mal cuando ella entra en el edificio. Mientras replanteamos la escuela, era obvio que no pasaba nada aunque no vi a ninguno de los semilla en ningún lado. Dejé escapar un aliento. Fue un suspiro de alivio. Archer me pregunta, pero no respondo. Con Sakura fuera del camino, era hora de pasar a lo que tenía que hacer. Fue un viaje de rotonda, pero la residencia de Matou estaba frente a nosotros. Estaba diseñado como mi casa, pero de alguna manera más en ruinas, pero de alguna manera los niños del vecindario no difundieron rumores sobre ellos. Respiro otro. Me resuelvo. No más DJ Dallin. Agarro la espada de la gema en mi bolsillo. A pesar de que poseo una tarjeta de triunfo, era una tarjeta de triunfo preparada apresuradamente que preparé en respuesta a lo que Archer había visto. Revisamos por cualquier defensa, sin embargo, no pudimos encontrar ninguno a pesar de lo entusiastas que estaban los ojos de Archer. Ni siquiera un campo limitado. Es lo que señala Archer. El hecho de sí mismo era algo inquietante, pero lo reprendí. Zouken apenas tiene suficiente poder para mantener su propio cuerpo, es el hecho de que yo declare, pero eso solo puede haber sido parte de la razón. Si Zouken estaba siendo sincero la última vez que lo vio, entonces su relación con Sakura no fue la mejor, pero ya lo sabía desde el principio. Lentamente me acerco a la puerta y la abro sin prestar atención a la campana de la puerta, la cerradura mágica o las hipotéticas dudas de mi padre. La falta de defensas adecuadas era desconcertante, por decirlo menos. Nos dirigimos a la casa una vez y no encuentro nada inmediatamente mal, pero así es como operan los magos. Siempre escondemos las cosas a la vista y el Matou no debería ser diferente. Hay algunos ocupantes en el piso de arriba, 2 áreas en blanco, probablemente hay un camino al sótano desde el segundo piso, es la observación que hace mi sirviente. Quien estuviera arriba, sería mejor evitarlos. Probablemente solo Shinji y algunos cuidadores después de lo que le sucedió. Hago mis pasos escasos mientras Archer se somete a un wisp. Descubrir la verdad de Sakura fue la razón por la que estuve aquí y los instintos de Archer demostraron ser correctos al descubrir un pasaje secreto. Aún. Smithing and Cooking son una cosa, pero ¿qué tiene que ver la carpintería con el tiro con arco? Susurro en mi mente. Sabe de brome para más tarde, es lo que mi héroe de muchos talentos me pide antes de descender por las escaleras y un olor desagradable me asalta. Camino por la escalera de piedra mohosa húmeda. Llamar al lugar una morgue sería demasiado cumplido. Cada cavidad arqueada en la pared presumiblemente contenía un cadáver, pero este lugar no era morgue. Una morgue es para preservar cuerpos hasta el entierro, la cremación o lo que sea que lo hagan los nigromantes, pero este lugar fue el destino final. ¿El taller de Matou? No había libros para ver ni proyectos de ningún tipo, solo una masa de gusanos en el piso. Se retuercen y se unen. La especialidad de Matou. En la superficie, la nave de Matou se centró en absorción y fueron expertos con el uso de familiares, pero nunca pensé demasiado en lo que eso significaba. Miro mi mano y los hechizos de comando tallado en él. El Matou ideamos los hechizos de comando por los cuales los mortales podríamos unir a los héroes de la leyenda para la guerra del Santo Grial. Menores familiares solo serían una responsabilidad contra el Matou y todavía recuerdo lo que Sakura había intentado hacer contra Berserker a través de los ojos de Archer. Que Sakura Archer vio no era la Sakura que conocía, pero ¿qué sabía de ella? Más bien, ¿qué me negué a ver? ¿De qué evité mi mirada? Sakura nació con ojos azules y cabello negro como el mío, pero los extraños de hoy nunca la confundirían con mi hermana. Cuando fue adoptada por el Matou, tuvo que convertirse en una Matou tomando esencias de Matou.
Trato de acudir a mí mismo como si encantara un hechizo, pero mi cuerpo se estremece y crece náuseas independientemente de mis esfuerzos. Tal vez era naturalmente alguien que siempre falló en el último momento posible. Respiro y miro al gusano inmóvil pegado a la pared y no pude evitar mi mirada. Tener la magia de la familia tallada en el cuerpo de uno no era extraño en absoluto. Eso es lo que eran las crestas mágicas y estos gusanos de cresta eran lo mismo que me digo, pero no podía aceptar ese razonamiento. El final puede haber sido similar, pero la intención detrás de ellos no podría estar más separada. El único Tosaka Crest fue tallado en mí por mi bien, para ayudarme en mis esfuerzos como un mago, pero Sakura se ofreció a estos innumerables gusanos por el bien de los gusanos. Pragmático no fue. Era innecesariamente sádico. ¿Quién podría continuar estudiando diligentemente el arte si esto fuera todo lo que sabían de él? Me di cuenta de que ya no estaba estremeciendo. Mis manos estaban apretadas. Mis propios recuerdos sesgados no importaron. Cuando se trataba de dañar, no había distinción entre ignorancia y mal. La verdad se dejó al descubierto y era una verdad que tuve que tragar. Sakura había estado sufriendo todo este tiempo y lo ignoraba. No, fue peor. Su sufrimiento fue una verdad que siempre sospechaba, pero siempre la rocía para proteger mis propios sentimientos superficiales. Mientras sigo llevando el gusano a mi vista, bilis debajo de mi garganta, pero me vi obligado a tragar mi inquietud mientras mi caballero rojo se materializa. Un samurái bien comido nos mira desde la entrada en la que llegamos con una larga espada curva en la espalda, por supuesto. Assassin lo supongo. No parecía un asesino a mis ojos, pero el hecho es que no logramos detectar a un sirviente enemigo que proporciona cierta credibilidad a la deducción de Archer. Ese es el papel que me dieron el Gurial, por inadecuado que sea, pero en este momento estoy atrapado aquí como un mero guardia de seguridad en el hogar, dice mientras blande su larga espada curva desde las escaleras. ¿Cómo te está funcionando eso? Para decirte honestamente, extraño la puerta del templo, es la verdad honesta que nuestro asaltante dispensa. ¿Temple Gate? Este samurái debe ser un sirviente que Sakura había robado como ella había tratado de hacerle a Berserker. Entonces, nuestros peores temores eran realmente ciertos, pero ese era otro asunto en este momento. Había pasado el momento de intercambiar palabras. Archer da un paso adelante, pero su oponente no muestra ningún cambio, excepto por esa intención de matar. La intención de matar finalmente se hierve. Las túnicas revolotean y las cuchillas vuelan. Las chispas de las cuchillas se enfrentan a la mazmorra de Matou. Por un momento, el samurái detiene su espada y simplemente observa al caballero rojo que cometí con una expresión que no pude leer. Frente a mí estaba la espalda de Archer con sus espadas gemelas a su lado. A los mismos a los semilla les gustaba ejercer. Tal vez nuestro asaltante estaba simplemente perplejo. Él mira por un momento en la pared antes de girar hacia atrás su mirada hacia nosotros. Las siguientes huelgas fueron más rápidas que cualquiera que llegó antes. Con suerte, no es la calidez de Archer lo que se derrama en este combate, pero, no se veía muy bien. Incluso si supiera poco de Swordplay, la habilidad de Archer con sus espadas gemelas parecía ordinaria en comparación con la delicadeza inhumana de su oponente. Esa larga cuchilla entra y sale de mi visión. Una cuchilla ilusoria que estaba en todas partes, pero tampoco en ninguna parte a la vez. Aún así, esa cuchilla es maltratada innumerables veces sin falta por las cuchillas gemelas bailando. Archer no se cayó. Mi guardián no vaciló con la implacable tormenta de huelgas desde arriba. La espada de su oponente desciende como un rayo. Se ramifica de manera impredecible y se estrellan más rápido que la luz, sin embargo, las espadas de Archer reciben como si fueran ligeros. Assassin intenta empujar a mi guardián hacia atrás, pero sus defensas permanecen incondicionales. La distancia entre ellos no cambia en absoluto. Archer podría recibir los ataques de su oponente, pero ni una sola vez Archer intentó hacer un ataque propio. Si Archer gana un solo deslizamiento en este baile, nuestra pelea habrá terminado. Contemplé proporcionar apoyo a los incendios, pero sabía que su lucha no estaba dentro de mi dominio de experiencia. Tenía confianza en mis hechizos de largo alcance, por eso originalmente quería convocar a un sirviente de clase sable, pero me di cuenta de lo arrogante que era. Todo lo que pude hacer en este momento fue poner fe en el héroe que había logrado tirar. Con la espada de la gema en mis manos, Archer no debería tener ningún problema para desatar cualquier fantasma noble que necesitaba, sin embargo, continúa bloqueando con sus espadas gemelas, incluso cuando la intención de matar en el aire se vuelve más nítida. Irónicamente, en términos de alcance, el sirviente del arco estaba en desventaja, pero ¿quién no se enfrentaría a esa cuchilla cómicamente larga?
Mientras Assassin estuviera aquí, no pudimos escapar de donde vinimos. No pudimos empujarlo hacia atrás mientras él sostuviera el terreno alto. Por esa razón, Archer se retira los escalones, pero Assassin no toma la abertura. Se colocó en el medio de los escalones la espada negra de Archer cargada de energías hasta el punto de estallar mientras el patrón hexagonal rojo se distorsiona en un destello de luz y polvo. Pierdo mi paso. La explosión borra la escalera y las piedras que caen dispersan los cuerpos quitinosos debajo. Archer me agarra con un brazo antes de golpear el suelo, pero rápidamente me dejan de lado mientras él materializa un arco blanco mientras nuestro oponente aterriza sobre sus pies. La pérdida de su terreno alto no molesta a nuestro oponente en lo más mínimo, ya que prepara su espada absurdamente larga mientras sonríe. Reviso mi entorno. Me doy cuenta de que ya no había una pared que impidiera su espada y me doy cuenta de lo superado que era Archer cuando se trataba de la cuchilla. Pero, tan absurdamente como era su espada, el rango de un arco eclipsa el de cualquier espada. Por eso no se reveló hasta que entramos en el edificio. En el rango, una espada no puede vencer un arco. Ese es el sentido común, pero los héroes son recordados porque no están obligados por él. Agarrado en la otra mano de Archer seguía siendo la espada blanca con la que había estado peleando y no una flecha. El samurái no pierde el tiempo en borrar la distancia. Archer no tuvo suficiente tiempo para incluso proyectar una flecha. Tsuba Megaesi, era el sonido que solo tenía miedo de mis oídos, ya que el mundo parece deformarse a medida que una sola cuchilla se convierte en tres. Escucho el fuerte chasquido de metal y el partido terminó. Las dos figuras todavía estaban en pie, la sangre se acumulaba debajo de sus pies. Ninguno de los dos había perdido una extremidad o sus cabezas. El cuchillo de punta roma del samurái, que era lo que quedaba de su cuchilla, no pudo penetrar en la placa de metal que Archer usaba en su collar. En términos de alcance, un cuchillo no puede vencer a una espada. Es por eso que la robusta cuchilla blanca de Archer estaba en su estómago en este momento. El kimono que usaba no ofreció defensa en comparación con lo que adornaba a mi caballero. Eso no es arco, es lo que escapa de los labios del hombre moribundo junto con su sangre mientras Archer retrocede ileso. La espada blanca todavía se alojaba en su gut, estaba pulsante. Archer arroja su arco en el piso y la piedra debajo de él se rompe. El arquero de arco que normalmente usaba era diferente a cualquier arco de esta época o cualquier época que conozca, pero el arco que había usado en ese choque final no era el arco. Es una pena que tu espada no pueda mantener el ritmo de tu técnica, eran palabras pronunciadas sin emoción. ¿Qué sabes de la técnica? No eres ni un espadachín ni bowman, fueron las palabras amargas del perdedor. La brillante espada blanca alojada en su guta se encuentra con el mismo destino que su compañero. Una explosión que no deja rastro. Lo único que quedaba del samurái era la punta rota en el piso, pero se disuelve rápidamente. Era surrealista, pero así fue como los sirvientes se encontraban con su fin. Su tiempo en la tierra ya había pasado hace mucho tiempo. Los espíritus heroicos no eran más que ilusiones fugaces. No podía sentir ningún otro sirviente que mi arquero después de la derrota de Assassin y Assassin fue el único sirviente que podía ocultar su presencia, pero alguien más da a conocer su presencia. Ciertamente sacaste a un servidor astuto, segundo propietario. Bastante apuesta. Apostando por la ruptura de la cuchilla, fue el zumbido gutural de muchos insectos que nos rodeaban. Al reunirse, fusionar, los muchos cuerpos quitinosos se forman alrededor del blanco arco. este pisapapeles está hecho de renio puro, ¿no? Renio, más raro que el tungsteno y 3 veces más denso que el hierro. No era algo con lo que un herrero ordinario trabajaría e incluso si lo hicieran, sería difícil encontrar un cliente que no se quejaría del peso. Era simplemente algo que Archer solía romper la espada de su oponente. Esa fue la intención de Archer desde el principio. A pesar de lo fácilmente que parecían explotar, los robustos blades gemelas manejadas estaban en la cima de lo que la humanidad podía producir. La larga espada de su oponente era frágil en comparación. Mientras que mi sirviente tenía un suministro ilimitado de tales cuchillas, Assassin solo tenía una sola cuchilla a pesar de lo rápido que podía balancearlo. Incluso si Assassin pudiera abrumar a mi héroe con un número infinito de huelgas, solo tenía una cuchilla. El arma de un guerrero es su línea de vida. Una regla que era cierta en la era de las armas de fuego y era cierto en la era del acero frío. Fue un mal partido porque esa antigua regla no se aplicó a Archer. Si las espadas de Archer se rompieron, simplemente podría producir más. Y con la espada de la gema en mis manos, no tuvo problemas con la cantidad de energía mágica que podía moldear.
No tenía problemas para romper su espada repetidamente contra la de su oponente. Que Samurai debe haber sabido eso, pero no pudo cumplir con su deber como guardia sin atacarnos. Aunque no pudimos retirarse, él estaba bajo la misma condición. Por cada momento continuó la pelea, la vida de su espada estaba siendo disminuida. Por eso necesitaba forzar a Archer a bajar los escalones a un campo abierto para hacer un uso completo de su técnica y terminar la pelea rápidamente, pero todo fue según el plan de Archer. Mientras esa espada fuera, era dolorosamente ordinaria. Nuestro oponente no fue un sable después de todo. Las hazañas sobrehumanas realizadas con esa espada fueron puramente el resultado de la habilidad del portador. Incluso si pudiera cortar el acero en sus manos, se rompería cuando golpeara contra Renium, pero ¿quién podría culparlo? Era solo sentido común que una espada pudiera cortar un arco, pero mi sirviente no era un mero arco. La espada de la gema en mi bolsillo que estaba apretando fuertemente era una prueba de eso. Incluso si Assassin era un espadachín sin igual, la compensación de arcos estaba fuera de su dominio. Los cuerpos quitinosos continúan a enjambrar. Saliendo de un agujero en la pared estaba la supuesta cabeza de la familia Matou en toda su gloria diminuta arrugada, Zouken. ¿A qué le debo al heredero de placer de Tosaka? Para aparecer sin previo aviso, ¿qué pensaría tu padre? En este momento, tus acciones son lo más alejado de la elegancia, es lo que me dice el viejo gusano. ¿Elegance? Es lo que Archer le dice en respuesta cuando sus ojos se lanzaron alrededor del Matou taller antes de establecer su mira en el viejo monstruo. Sé amable con este viejo. Es más difícil mantener las apariencias a medida que envejece, está la excusa que da Zouken, pero no puedes usar esa excusa, ¿puedes Tosaka? No hay ningún aviso de saludo. Probablemente había una miríada de cosas que quería preguntar, pero no salieron palabras de mi boca. Entonces, rompiste el pacto entre nuestras familias, pero el hecho de que no me atacas en este momento debe significar que hay algo urgente que quieres discutir. El viejo gusano continúa hablando sin prestar atención. Como si creyera que todo lo que sucedió a su alrededor era el problema de otra persona. El hecho de que un sirviente fuera asesinado antes de que sus ojos no lo eliminen en absoluto. Mis palabras probablemente tendrían menos efecto, pero... ¿Pacto? ¿Qué lo hiciste a Sakura? Eso no era lo que mi padre acordó, eran palabras que descuidadamente me dejan los labios. Sakura era la perpetuamente a la vanguardia de mi mente, parecía. Cumplí mi lado del acuerdo a la carta, pero como Tokio ni ha pasado, no es algo que valga la pena debatir, es lo que Zouken dice despectivamente sobre el asunto. De eso es todo lo que puedes decir. Mi voz era más fuerte de lo que pensé que sería. Te entrometiste en nuestra casa y cometiste un asesinato, así que soy yo quien está en posición de hacer las preguntas. ¿A qué debo el segundo propietario del placer? Dice con una sonrisa. Con la guerra del Santo Grial en marcha, no es impensable que investigue sobre los otros participantes, ¿verdad? Es la verdad que les digo a todos en la habitación. El viejo gusano reflexiona un poco. ¿Investigación? Supongo que no estaría de más decirte algunas cosas debido a nuestro interés compartido, es lo que finalmente decide decir, pero eso simplemente me inquieta más. ¿Interés compartido? Como dije antes, tan duro como intenté criarla, esa chica se ha vuelto bastante rebelde y no puedo controlarla en absoluto. Como el segundo dueño y su hermana mayor, es su deber disciplinarla durante los tiempos tan preocupantes, ¿no? ¿Y se supone que eres la cabeza de la familia Matou? Usted sobreestimas mis habilidades. ¿Qué podría hacer cuando me enfrento al poder de un espíritu heroico? ¿Es la excusa que hace? ¿No fuiste el que ideó los hechizos de comando que usamos para este ritual? Sí, lo soy, pero no tuve la mano en hacer esas tarjetas de Lemilla, era algo de lo que no pude evitar tomar nota. ¿Tarjetas? ¿No te has enfrentado a Lemilla en la batalla? De hecho, la forma en que tu siervo pelea es sospechosamente similar, la pila de molas podridas. Esas sospechas que no quería aceptar se confirman una vez más. Invocar el poder de un espíritu heroico usándose como medio. Un cuerpo normal solo podía contener un alma, por lo que el uso de dicho método conllevaba un riesgo innegable. El riesgo de perderse. Esa pequeña niña Emilia que recorrió 3 espíritus heroicos diferentes hasta ahora sin ningún efecto secundario discernible puede no haber sido humano, pero Sakura fue, todavía recuerdo al alienígena que llevaba su rostro mientras mi arquero corría. El poder de un espíritu heroico destilado en su pureza sin el ego, algo que el asesino Magus hubiera preferido en su propia guerra de Grial, aunque el de Sakura puede ser un poco defectuoso. Si quieres saber sobre esas cartas, tratar de interrogar a Emilia.
Debería estar en la habitación de Sakura, es ese pequeño bit de información que se reemplaza mi desuja con la impaciencia. Se suponía que ese niño era la gracia salvadora en la vida de Sakura. Por eso lo toleré durante tanto tiempo, pero... Archer, llamo. Miero y yo éramos de la misma longitud de onda. Lo agarro de él mientras salta, mientras dejo al viejo gusano una punta. Un consejo que explota. Escucho el sonido detrás de nosotros, pero no miro hacia atrás. Zouken podría ser tratado más tarde. Había un asunto más apremiante. Emi Yashiro estaba sola en este momento. Cada vez que la veía en la escuela, era raro que un Emiya no estuviera cerca de ella. Ya sea coqueteando con el más antiguo o salpicando el más joven mientras compartían las cajas de bento que prepararon juntas. Vendrían juntos a la escuela y dejarían la escuela juntos. Fue expulsada del mundo que vio el Tosaka, pero pudo encontrar uno nuevo. Me dije a mí mismo que estaba feliz y que no tenía derecho a entrometerse en él. No había lugar para mí en el mundo de Sakura, pero, necesitaba saber si ese mundo era una mentira completa.